Como siempre, saludarle, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana. Hoy le adelanto el tema y nuestra invitada, bueno, pues el tema es el proceso electoral 2023-2024 en la Sala Regional Monterrey. Y va a estar con nosotros su presidenta, la magistrada Claudia Valle, Águilas 8. Pero como usted ya lo sabe muy bien, vamos ahora a la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, otorgó el doctorado honoris causa al ex magistrado presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna Ramos, por sus aportaciones al fortalecimiento de la democracia y en especial su contribución a la defensa y fortalecimiento de los derechos político-electorales de las mujeres y las comunidades indígenas en México. Al encabezar la ceremonia de investidura en el Auditorio José Luis de la Peza, en las instalaciones de la Sala Superior, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, reconoció en José Alejandro Luna Ramos un importante promotor del derecho electoral paritario y un visionario de la justicia con perspectiva de género. En presencia de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, la magistrada presidenta consideró que las sentencias electorales aprobadas por la Sala Superior bajo la presidencia del magistrado Luna Ramos dejaron huella y marcan un antes y un después en la impartición de justicia, como lo fue el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 12624, conocido como Antijuanitas, el cual fue un parteaguas en la historia de las mujeres y en la historia de la democracia paritaria en México. La magistrada presidenta Mónica Soto encabezó los trabajos del segundo encuentro de mujeres del mar, organizado por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezada por la doctora Alejandra Montoya Mejía. La sede de este segundo encuentro fue la ciudad de La Paz, Baja California Sur. La Escuela Judicial Electoral llevó a cabo la firma de convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma de Campeche, esto en las instalaciones de la propia universidad. Asimismo, como parte del programa, tuvo lugar la conferencia inaugural Cátedra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el tema Calificación de la elección presidencial. En su sesión pública de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual se desarrolló de manera híbrida, resolvió el pasado miércoles 15 de mayo un total de 70 asuntos. Fueron aprobadas 7 jurisprudencias y 2 tesis. Fue inaugurada el pasado lunes 13 de mayo la nueva sala de prensa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvieron presentes la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados de este máximo órgano jurisdiccional, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera. Se reconoció, por cierto, la trayectoria de periodistas mujeres que cubren la fuente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de difundir la cultura democrática y de legalidad entre las y los jóvenes, realizó una edición más del Escuchatorio 2024, lo que las juventudes deben saber sobre justicia electoral a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, esto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el Instituto Electoral del Estado de Puebla participaron en el marco de los comicios más grandes de la historia nacional reciente. En dicha entidad se renovarán la gubernatura, 41 diputaciones locales, 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1,818 regidurías. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, comprometidos con la difusión, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, convocan a la 7ª edición del Tribunal Electoral Infantil 2024. ¿Qué piensa la niñez? Justicia, democracia y la era digital. El concurso, conceptualizado por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, invita a niñas y niños de 9 a 12 años a enviar un video de máximo 3 minutos entre el 30 de abril
y el 27 de septiembre próximo. Las y los participantes podrán desplegar sus ideas sobre Internet y las redes sociales, la igualdad, la justicia, la democracia, los derechos de la infancia y su importancia para el ejercicio de la ciudadanía, así como propuestas para garantizar una sociedad inclusiva y democrática. Hasta aquí la información. Vamos con la presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle, Aguilas 8. Y listos, listas todos, todas, con nuestra entrevista del día de hoy. Ya les adelantaba, está con nosotros la presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle, Aguilas 8, a quien como siempre le doy la más cordial bienvenida. Claudia, querida, ¿cómo estás? Con el gusto de estar contigo, Lucy, y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por el tiempo, gracias por abrirnos espacio en tu agenda, porque sabemos que estás muy saturada. La Sala Regional Monterrey tiene mucho trabajo en este punto y lo vamos a ir entendiendo y descifrando a lo largo de este programa. Te pregunto, en primer término, la importancia de la justicia electoral. ¿Por qué tenemos que hablar de la importancia de la justicia electoral en procesos electorales y federales? Tú me dirás. La justicia electoral es la garantía del cumplimiento de la Constitución y de la ley. En un país democrático como el nuestro, garantizar que las reglas existan, que las reglas se observen, requiere de un árbitro que tiene la potestad desde la Constitución para revisar estos actos de autoridad y poner el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en el centro. El sistema electoral en México parte del ejercicio libre del voto de las y los ciudadanos. Después, el sistema se conforma también por las autoridades electorales y desde luego actores relevantes del propio sistema son los partidos políticos y hoy también la ciudadanía, porque nuestro sistema, nuestro diseño constitucional prevé que el ejercicio de la democracia, de los derechos de participación política de todas y de todos, se dé a partir de la renovación también de las autoridades y en ello los partidos políticos, las candidaturas ciudadanas son actores principales. Los árbitros electorales, los jueces electorales, los tribunales electorales federal y local somos los garantes de que se cumplan las reglas para que se ejerzan estos derechos y llegado el tiempo de las elecciones para que se cumplan las reglas de la competencia y sea el voto mayoritario, el voto válido, el voto libre e informado de las personas que decida quiénes habrán de representarnos y quiénes conformarán las autoridades que llevarán los rumbos de este país. La justicia electoral local, la justicia electoral federal aportan muchas cosas al sistema democrático. ¿Qué nos dices? Sin duda, la tarea de los tribunales electorales locales y federal precisamente es garantizar que las elecciones tengan el propósito que la Constitución permite, que renueven los poderes de manera pacífica y que en esta renovación de poderes participemos todas y todos. Los tribunales locales en las 32 entidades federativas, en un ejercicio de soberanía desde las entidades, se dan a sí mismos una autoridad especializada en la materia. Las magistraturas de los tribunales electorales locales conocen de un número muy grande de impugnaciones sobre las elecciones en los municipios para renovar congresos, para renovar sus gubernaturas. En el plano de lo local, su tarea es sumamente relevante. Y en el plano federal, los tribunales locales, de frente a la revisión que le corresponde a la instancia federal, que es una garantía también de la Constitución que todos los actos de autoridad se revisen al menos en 2 instancias. Nosotros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, constituye la segunda instancia o instancia extraordinaria de revisión de los actos de las autoridades electorales locales. Somos juntos la garantía de certeza y de seguridad jurídica
para el ejercicio de los derechos. Esa es nuestra tarea, es una misión y es un deber que emana del diseño constitucional. Es una tarea que hoy, de frente a los procesos electorales, parece centrarse en la revisión de las elecciones, pero no solo en la revisión de las elecciones, sino en el ejercicio de todos los derechos político-electorales, de votar, de ser votado, de expresarnos en materia política, también de afiliación, entre muchos otros. Cierras con dos conceptos que son la base, diría yo, esta certeza y seguridad jurídica que tenemos las y los mexicanos con el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales. Hasta este punto, la presidenta de la Sala Regional Monterrey, ¿qué tipo de asuntos ha resuelto la Sala Regional Monterrey? Si hablamos solo de este año, podríamos iniciar un recuento breve que los procesos electorales locales dieron inicio en septiembre del año pasado en el plano federal y también en casi todas las entidades federativas en ese último trimestre del año. Lo que hemos decidido en esta fase, en estos tiempos, tiene que ver desde luego con las etapas de los procesos comiciales que están en marcha. Han pasado ya las etapas de precampaña, en las cuales, además de irse perfilando las candidaturas que habrán de competir, se da una tarea de fiscalización de los recursos utilizados. Ya hemos pasado esas revisiones de los procesos internos de los partidos políticos para postular candidaturas y de la fiscalización de la etapa de precampaña. Hoy, después de que a inicios de este mes da inicio a la fase de campañas, estamos aún revisando, y es importante decirlo, algunos derechos de ciudadanía y de militancia al interior de los propios partidos políticos que, habiendo participado en los procesos de designación, no fueron finalmente propuestos para registros y que siguen en las fases de impugnación ante tribunales. Otros de los aspectos que hemos revisado, y me parece muy importante decirlo, es el cumplimiento de la postulación paritaria de candidaturas en todos los órdenes, en el orden federal, en los órdenes de los congresos o de postulaciones para integrar congresos estatales y también en la postulación paritaria en las elecciones municipales. En ello estamos en este momento y pues ya muy cerca, a 2 semanas de la fase cúlmine. Claro. Del proceso electoral, culmine para la ciudadanía, porque es cuando habremos de acudir a las urnas a emitir nuestro sufragio. La jornada electoral que ya está cada vez más cerca, estamos en cuenta regresiva prácticamente. Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Tienes muchos estados bajo tu jurisdicción, ¿no? La segunda circunscripción electoral comprende actualmente 7 entidades federativas. Hubo un trabajo de redistritación y el 8º estado, que pertenecía a la circunscripción Querétaro, hoy deja de formar parte de ella. 7 entidades son muchas. Son muchas. Para la geografía electoral nacional. Presidenta, ¿podemos hablar de ello en el bloque siguiente? Vamos a una pausa y regresamos. Claro que sí, Lucy. Vamos, es muy rápido y estamos de regreso platicando con Claudia Valle Aguilas Ocho, la presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral. Acompáñenos. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de la Sala Regional Monterrey. En este proceso electoral 2023-2024 nos acompaña su presidenta Claudia Valle Aguilas Ocho. Estábamos hablando de las entidades que comprende esta circunscripción plurinominal que le corresponde a la Sala Regional Monterrey. A ver, cuéntanos, ¿qué tan importante es el papel en este momento para la Sala con estas entidades? Sin duda, las elecciones federales, que son nuestra competencia ordinaria, conocer del proceso desde el inicio
de la renovación de senadurías de mayoría relativa que emergerán de estas 7 entidades federativas, de las diputaciones también de mayoría relativa que habrán de decidirse en estos 7 estados. Es nuestra competencia directa. Somos primera instancia de revisión de los procesos comiciales que llevarán a esta integración desde la segunda circunscripción a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, así como a la Cámara de Diputaciones. En segundo orden, somos instancia de revisión extraordinaria de la legalidad y la constitucionalidad de los actos de las elecciones en los estados, en estos 7 estados. Habrá elecciones en prácticamente todos ellos. Tendremos la renovación solo respecto de lo que acabo de comentar, de diputaciones y de senadurías, así como de cargos del orden estatal de estas 7 entidades, de 3.742 cargos. Y recordemos que por 3.742 cargos que hoy compiten, al menos en coaliciones o en diferentes candidaturas, exponencialmente es lo que podemos avisorar que da como base al total de impugnaciones que podamos recibir. No solamente frente a resultados, acordémonos que al proceso electoral le acompaña la tarea de fiscalización a cargo del Instituto Nacional Electoral, que esa solo es competencia de las autoridades federales. La Sala Superior tiene la competencia para la fiscalización y la ha delegado para este tipo de elecciones y para estos cargos que son competencias de las salas regionales en nosotros. Así que nuestra tarea será precisamente blindar el cumplimiento de la Constitución y de la ley y posibilitar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de frente en este año electoral a estos comicios. Pues insisto que tú estés hoy aquí platicándonos todo eso con el trabajo que te representa 24/7 y nada más se lo quiero volver a decir: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Pues ahí está el gran trabajo que está realizando la Sala Regional Monterrey. Pero, Presidenta, vamos a recordar, hace unos meses, debemos decirlo, se rindió el informe anual de labores 2022-2023 y que destacaría la presidenta de la Sala Regional Monterrey respecto de esta práctica, de este ejercicio de rendición de cuentas y de tarea cumplida por parte de la Sala Regional Monterrey? El informe de labores de las salas es precisamente un ejercicio formal de rendición de cuentas a la ciudadanía de nuestra labor jurisdiccional, de nuestras tareas administrativas, de la capacitación y la preparación, en este caso, del personal para hacer frente a las cargas de trabajo que representan los procesos electorales concurrentes. En la misma fecha de calendario se celebran todas estas elecciones y, por lo tanto, los medios de impugnación, los juicios o los recursos que se tramiten se deben de decidir en un brevísimo término. En el informe que rendimos nos enorgullece mucho como sala y con ello agradezco muchísimo el compromiso de todas las personas que laboran en la Sala Regional Monterrey de haber decidido todos los juicios y recursos en tiempos límites. Muchos de ellos, y hoy de frente al proceso electoral, se resolvieron el mismo día que llegaron. Y aquellos que no representaban una urgencia o que no venían con un trámite completado, se llevaron como máximo un promedio de 14.5 días. Quiero decirles que el estudio y el análisis de los asuntos inicia desde que se reciben en la oficialía de partes. Casi una semana, 6 días de estos 14 días son para la integración completa de un expediente y después para la presentación e ir a sesión y resolver los asuntos. En toda la judicatura nacional, sin duda, una de las judicaturas más céleres, y no es la que más, es la judicatura electoral. ¿Por qué? Porque los tiempos electorales son breves para los tribunales, dar la certeza que se necesita en el avance de los procesos electorales y también de frente al ejercicio de los derechos. Es un compromiso reiterado. Otra de las cuestiones que dimos cuenta y que nos parece sumamente relevante reiterarlo es que en el 91.5% de todas las decisiones que emitimos, las partes estuvieron conformes con nuestra resolución y no impugnaron esas decisiones. Y tan solo el 8.5% que fue impugnado, revisado ante la Sala Superior consideró que eran decisiones correctas y quedaron firmes. Me parece que esto habla de un trabajo sólido, de un trabajo de calidad y de un trabajo comprometido con una justicia como la que esperan los mexicanos, una justicia de calidad. Sin duda, magistrada presidenta. En otros temas vamos a abordar el tema que
que le interesa mucho a la presidencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Soto Fregoso. Violencia política en razón de género. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los juicios en la Sala Regional Monterrey? ¿Cómo ha cambiado con relación a años anteriores? Te preguntaría. ¿Y cuál es la reflexión y cuál la acción? La violencia política por razón de género, que en nuestro país se tipificó al final como una infracción electoral y también como un delito hasta hace poco, hasta abril del 2020, previamente a lograr esta reforma que considera una violación a derechos político-electorales, el que se limite el ejercicio de las mujeres en política por el solo hecho de ser mujeres, venía conociéndose por los tribunales aplicando un protocolo de prevención de la violencia política. Al existir ya la reforma y reformarse armónicamente también las leyes electorales en los estados, desde luego que facilita que las denuncias tengan un cauce. El sistema buscó que a través de la sanción de estas conductas se lograra un efecto inhibitorio de ellas, que cada vez la política se ejerciera sin violencia. Lamentablemente, los números nos dicen no solo que se ejerce el derecho de denuncia, sino que la forma de vivir la política, sobre todo ya en el ejercicio del cargo, sigue siendo hostil a las mujeres, sigue habiendo muchas conductas que buscan invisibilizarlas o bien no permitirles el ejercicio pleno de las funciones que les corresponden estando ya en un cargo al cual ascendieron a él o accedieron a él por el voto popular. Me parece que la reforma hoy sancionatoria, buscando este efecto de hacer que sean menos estas conductas, debe acompañarse por un cambio de cultura. Me parece que la política hoy debe de dejar de entender que la forma de ejercer violencia o de anular la presencia de las mujeres no permite una mejor calidad en la democracia. Ojalá y que dijéramos que el próximo proceso y fuera de proceso o de frente al acceso al cargo de mujeres después de la elección del 2 de junio, no solo los tribunales no tuviéramos más asuntos de esto, sino que se vieran hombres y mujeres en un ejercicio igualitario. Me parece que hoy todavía hay mucho que construir. La tarea de los tribunales es relevante, sin embargo, creo que el compromiso social y el compromiso político debe de ser de frente a la no discriminación y a la no violencia por ninguna razón, ni por género, ni por condición de pertenencia a una comunidad indígena o por ninguna otra que nos ubique en una situación de desventaja unos frente a otros. Bueno, ahí está la reflexión y la acción de parte de la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey respecto a la violencia política en razón de género. Lentes violeta, gafas violeta, bien instalados en la sala. ¿Por qué hablamos de lentes violeta? Yo creo que cuando necesitamos lentes para ver, es una forma, una metáfora, que lo que nos dice es que necesitamos ver con atención, necesitamos prestar particular cuidado a las situaciones que frente a nosotros aparecen relatadas en una demanda, los hechos que en ella se describan, ver si existen relaciones asimétricas de poder o relaciones basadas precisamente en una concepción de colocación de las personas frente a los derechos. No quiero hablar de supra-subordinación, porque en los derechos no debe existir una escala distinta de nivel de colocación de las personas. Lo que hay muchas veces es por condiciones estructurales y de desventaja social no provocadas por las personas, una dificultad mayor para acceder a los derechos. Ponerte los lentes que ven dónde existe discriminación y dónde existe violencia y no normalizar las circunstancias en las cuales se coloca una persona es a lo que llama precisamente la forma visual de hablar de unos lentes violeta. Hay que hablar en clave, ¿no? En clave de protección de derechos humanos, en clave de igualdad y prestar muchísima atención cuando eres juzgadora, cuando eres juzgador, donde existen asimetrías para que no pasen de largo, sino que sean atendidas y busquemos colocar a todos y a todas en un mismo
plano de igualdad. Tenemos ya muy poquito tiempo, pero ya nos hablaste de estos tiempos de resolución promedio de la sala regional, de que está blindado, digamos, la justicia electoral, que está blindada su independencia, su imparcialidad, 100% firmes las sentencias de la sala regional Monterrey y la prospectiva. Ya tenemos casi que cerrar. La prospectiva, nuestro plan de acción para 2024. Volverle a decir a la ciudadanía que nuestro compromiso es con ustedes, que nuestra hoja de ruta es la Constitución y es la ley, y que vamos a garantizar la certeza y la seguridad jurídica. Vamos a garantizar los derechos, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es parte activa en la competencia. Es el juez, es el árbitro y es el guardián de que los derechos se ejerzan, y se ejerzan con base precisamente en la Constitución y en la ley, y con ello cumpliremos a cabalidad. No tengan duda, el Tribunal Electoral, la Sala Regional Monterrey, cumplirá con independencia y con imparcialidad su tarea de brindar justicia. Nada más que decir, solo agradecer mucho a la presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasoche, su presencia en este programa. Nos buscaremos después de la jornada electoral, desde luego, y bueno, usted ya lo sabe, la cita es la próxima semana con más de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral.